A este periodismo libre lo hacemos gracias a vos y a tu ayuda. Ingresá en www.elpresto.com.ar/donaciones y seguí apostando por un periodismo federal y sobre todo libre. Bueno, yo soy Toti Flores, he sido diputado nacional, dirigente social y hoy soy concejal de La Matanza. Quizás no sea muy creativa, pero siempre digo que lo que te da libertad es el trabajo. No tengo ninguna duda que Argentina puede jugar un rol muy importante en el mundo y que las nuevas generaciones tendrán nuevos trabajos, nuevas actividades muy creativas, pero hay algo que deben mantener. Siempre los valores humanos están presentes. La cuestión de los planes es complicado porque la gente tiene miedo de decir todo lo que siente, pero es muy importante que ahora se están dando cuenta. Y yo hace 20 años que decidimos trabajar y no aceptar planes. Voy a hacer el puente para que aquellos que necesitan trabajo lo puedan lograr con capacitación y aquellos que necesitan gente para emplear puedan tener a su disposición una cantidad importante de personas que quieran trabajar. Esto va a cambiar la Argentina. Si no creyera Estoy en Feliciano, en el lugar donde viví toda mi adolescencia y todavía se conserva la casita donde vivíamos con mi madre. Yo vivía en la pobreza y la verdad que la conozco de fondo y sin embargo mi madre siempre trabajó y me inculcó que por ahí estaba la salida. si no creyera en el delirio, si no creyera en la Estoy muy feliz por la gente que hay en La Juanita, acá nos protegemos entre nosotros. Hay problemas, sí, como en todos los lugares, pero acá tenemos mecanismos como para ir desarrollando propuestas para ser mejores personas. Nosotros lo que queremos ser es, en este lugar, mejores personas. La Juanita muestra que se puede. Es que la integración genera enormes oportunidades, porque nosotros teníamos desde una postura ideológica esta cuestión de la necesidad de distribución de los ingresos, de distribución de la riqueza. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer una política de Estado es distribuir las oportunidades. La Argentina está llena de oportunidades y nosotros demostramos de que se pueden aprovechar esas oportunidades. Bueno, hoy va a ser realmente una charla distendida. Es más, no preparé preguntas y se lo decía al querido Toti Flores antes de arrancar a grabar. Le dije, Toti, no vamos a hacer un listado de preguntas, no, vamos a charlar por la riqueza que tiene Toti en su vida, sus luchas, su esfuerzo continuo y hasta el día de hoy, que está más activo que nunca. Vamos a hablar de todo. ¿Cómo estás, Toti? Muy bien. Bueno, un gusto, un placer tenerte acá en La Juanita. No, por favor. Muchas gracias por recibirnos. Voy a contar una intimidad de producción. Nosotros ya habíamos grabado hace varios meses ya con Toti Flores y por cuestiones que pasan de la tecnología se perdió esa entrevista. Yo me quería matar y bueno, ahora tengo una oportunidad de repetirla. Pero no repetirla, porque Toti, aunque le haga las mismas preguntas, aprendés cosas nuevas todo el tiempo. Es impresionante, una Biblia abierta, Toti.
Mucha enseñanza. Sí, yo permanentemente estoy buscando de la vida, de todas las conversaciones que tenemos, como cosas que te impactan, y no soy muy creativo, pero soy gran repetidor de cosas que aprendo. Es bueno eso. Toti, cuando hablamos de Toti Flores, ¿a dónde lo tenemos que remontar ese Toti Flores pequeño? Bueno, yo desde muy chiquito empecé a trabajar allá en Feliciano, en la provincia de Entre Ríos, en el norte de Entre Ríos. Soy el hijo menor de una familia de 7 hijos. Prácticamente me crié con mi madre. Mi padre no lo conocí, se fue antes de que yo tuviera uso de razón. Era cazador furtivo, pero bueno, me crió mi madre. Y muy chiquito empecé a trabajar. 8 años vendía diario, era canicita. Ahí quien me había empleado, que era el pibe rico, como le decíamos en el pueblo, fue prácticamente mi padre de corazón. Mi padre de corazón. Así que él me enseñó muchas cosas que hoy yo lo tengo como cosas que son imborrables, como esta cuestión del trabajo, ¿no? Siempre me decía, cuando ya éramos adolescentes y hablábamos con él, me decía, no, el tema, estos pibes no pueden decir que son libres si no trabajan, porque después para hacer algo que es normal a esta edad, que ir a bailar, le tienen que pedir plata a los padres, a la madre generalmente, dice, que es la más sensible a esto, y entonces no tenés libertad. Entonces lo que tenés que buscar para ser libre es tener tu propio sustento, y eso a mí me quedó grabado para siempre. Toti, justo usted hablaba de Feliciano, de su niñez. Compartimos, somos entrerrianos los dos. Yo soy de Paraná. De Paraná. De Feliciano. ¿Cómo era la infancia en ese Feliciano? Uy, perdón, me agarró se me trabó la lengua. ¿Cómo era la infancia en ese Feliciano? Y además, hace poco vi que volvió. ¿Lo vio cambiado? ¿O vio cosas muy parecidas a esa época? No, muchas cosas han cambiado, pero esa idea del pueblo, del cuidado de los chicos, de los más grandes a los chicos, todas esas cosas se sigue manteniendo bastante bien. No es el conurbano, digamos, ¿no? Y cuando yo vine a Buenos Aires, no vine por trabajo, como solía suceder. Yo trabajaba ya en la librería, era quien atendía la librería, había hecho todo un recorrido. Había dejado la escuela cuando terminé la primaria porque mi madre lavaba ropa, y entonces yo ya no quería que siguiera lavando porque ya era grande y toda esa historia. Entonces yo quería ser el que con mi trabajo podía proveer a la casa. Mi madre siguió trabajando lo mismo porque no importaba, no era ese el tema, sino que era su costumbre. Y tuve una desgracia, mi hermana se suicidó ahí, que era la última que quedaba en el pueblo. Mi madre no lo podía soportar, así que me aconsejaron mis hermanos que estaban en Buenos Aires venir para acá y traerla, ¿viste? Y ella no venía sola si yo no venía, como esas cosas, ¿no? Y así que vinimos. En ese entonces, cuando iban mis hermanos y amigos y parientes de Buenos Aires, cobraban la quincena, el aguinaldo, iban a 15 días, era de jolgorio de Buenos Aires, y te contaban lo bueno que era. Tenían televisión blanco y negro en esa época, luz eléctrica no existía, tenía que hacer una antena de 50 metros para ver un canal, ¿viste? Y yo vivía en una casa de piso de tierra, sin luz eléctrica. Acá tenían todo eso. Y entonces era como que era seductor venir a Buenos Aires. Me vengo y mi primer impacto, vine en tren, y así que terminé en la estación de Chacarita, de ahí, y mi primera impresión fuerte fue que cuando llegué a la casa de mi hermana vivía en una villa. No te decían que vivía en una villa, te decían todas las comodidades que tenían, que era verdad, pero vivían en una villa. Eso fue un impacto muy fuerte para mí. ¿Se acuerda de la primera imagen cuando llegó? Mira, lo primero que me sorprendió fue la gente que había ahí en la estación Federico Lacroze, que era la de... Veía
de pronto llenarse la estación de gente. Yo decía, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Claro. Y claro, salían de la boca del subte. Yo no conocía el subte ni nada, no existía. Después me fui dando cuenta. Y después cuando llegué a la villa, sí fue interesante porque recreaba la forma de vivir de las provincias. Más allá de que había ciertos códigos, el que se sabía que ahí robaba, no robaba en el barrio, esos mismos delincuentes que eran duros, que habían pasado años en la cárcel, cuando le hablaba de la madre o de la hija, se quebraban y les lagrimeaban, todas esas cosas que hoy no existen. Hoy no existen. Toti la nombró 3 veces a su mamá. ¿Quién fue su mamá? ¿Y qué enseñanzas le dejó? Cuando mira para atrás y dice, viste que una vez se dice, ay, ante esta situación, ¿qué haría la vieja? ¿O qué haría mi viejo? Sí, en el caso, yo admiro a mi madre, su coraje para vivir sola, digamos, ¿no? Cuando mi padre se va, y también de una vida de trabajo, y que siempre quería, aún en la pobreza, era prácticamente analfabeta. Nosotros decíamos, hizo 2 grados, terminó el segundo grado, decía, no, primero superior, porque tampoco segundo grado venía después, dice, tampoco era que se quería hacer la que sabía más, ¿no? Así es, pero sabía firmar, escribir, casi no leía. Sin embargo, tenía una idea de que ella quería que sus hijos tuvieran ascenso social. Siempre pensaba en que algo podíamos ser distinto, y creo que eso ha sido lo que más nos incentivó siempre a que no quisiéramos vivir en la pobreza. Ella no renegaba. Y la otra cuestión muy importante creo que fue que no tener envidia del otro, sino más bien tratar de acercarnos. Nos decía, pero esta otra persona que le fue bien en la vida, seguramente sacó lo mejor que tenía, y usted todavía no. Con lo cual, así es, todavía no. Y entonces eso hacía que vos no tuvieras resentimiento con el otro, porque creo que lo peor que te puede pasar es eso, tener resentimiento, envidia, que son de los peores de los sentimientos, digamos, ¿no? Yo eso creo que lo que más rescato de mi vieja, y lo he escrito por ahí, digo, ¿no? Mi vieja me enseñó a no tener resentimiento. ¿Cómo eran los 90 en Buenos Aires, Toti? Bueno, los 90 fueron años muy duros para nosotros. Hay un país, Argentina, que tiene contradicciones muy fuertes. En ese momento había un país donde el dólar estaba 1 a 1, estábamos en el primer mundo, y sectores de la sociedad que compraban por 2 en Miami. Eso existía. Y al mismo tiempo había centenares de miles de personas que quedaban desocupadas sin saber por qué. Es decir, por qué te decían que estábamos en el mejor de los países y sin embargo vos perdías tu trabajo. Y de alguna manera el discurso oficial era que era por culpa tuyo, porque no te habías capacitado, porque no habías entendido los cambios tecnológicos que venían. El progreso. Y era quizás los que más quedaban desamparados eran aquellos que habían trabajado mucho tiempo en una misma empresa, porque nosotros cuando empezamos a trabajar allá por los 70, los 80, claro, yo le decía, yo me vine a La Matanza porque conseguí trabajo en La Matanza. O sea, fue destino absoluto. Así, y porque La Matanza era un lugar donde vos estabas orgulloso de vivir, porque conseguía trabajo enseguida, claro, por ejemplo. ¿Y qué hacía? Conseguía trabajo en una empresa y, sí, en el caso mío que vivía en una villa, quería comprar el lote más o menos por donde pasaba cerca el colectivo que te dejaba en la fábrica, porque vos pensabas que ibas a trabajar toda la vida en ese lugar. Eso es lo que se quebró en los 90. Y no encontramos explicación del Estado, ni contención del Estado, ni de ningún lugar. Entonces te decían que el problema que vos tenías era con el mercado, es decir, cosas así que eran parte de un discurso, yo creo que no buscaban explicación de lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué
quería preguntar sobre los 90, Toti, porque hoy hay como un auge de la figura de Carlos Menem. Y no quiero hacerla muy larga, pero quiero que se entienda por qué le pregunto a Toti sobre los 90. Ese revivir de la figura de Menem, digo, en mi caso yo creo que hubo privatizaciones que estuvieron bien, porque tener 3 canales, 4 del Estado con un gastadero infernal, cuando en realidad, sí, dáselos a los privados. Otras cosas del Estado que también estuvieron, desde mi punto de vista, bien las privatizaciones. Ahora, si vos seguís agrandando el Estado y seguís persiguiendo al privado, de nada te sirve privatizar hasta la Casa Rosada. Así es. ¿No? Y sin reglas claras. Sumado a que el menemismo fue un auge de mafia. Sí. Y de narcotráfico. Sí. Que eso se olvida, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, se hizo, no tengo ninguna duda que esas privatizaciones eran necesarias. Por ejemplo, la cuestión de los teléfonos. Claro. Vos no tenías posibilidad de tener teléfonos de línea. Claro. Después, cuando se privatiza, cualquiera podía pedir y la línea llegaba, por ejemplo. Pero las privatizaciones de los trenes y pueblos completamente... Así es. Eso sí, por ejemplo, Feliciano sufrió eso, ¿no? Se levantó el ramal del ferrocarril que pasaba por ahí. Se había levantado un poco antes, sí, inclusive. Bueno, en los 90 también no fue la privatización, Carlos, una ayuda del frigorífico Santa Elena. Santa Elena, sí. Era uno de los principales frigoríficos del país. Así es. Bueno, esas cosas, y que no haya explicación de por qué, y que de alguna manera te dijeran lo que les pasa a ustedes es el costo social para un país distinto, y que después se hiciera ese país distinto. Yo tuve la oportunidad de hablar con Domingo Cavallo alguna vez y con su secretario, José Luis Jiménez, que era precisamente de Feliciano y que hace poco me escribió por algunas cosas que hablaba de los 90. Y me decía, o con Juan Llach, que me decía, no alcanzamos a hacer la segunda etapa que era necesaria precisamente por las mafias que había en la política. Ese poder que había que no lo pudimos romper. Bueno, el famoso discurso de Cavallo por la cuestión Chabrán del Congreso. Así es. La causa... Ayer, perdón, ahora me estoy siguiendo todo. Ayer nosotros pasamos por el edificio de IBM. Sí. ¿Se acuerda el caso de IBM? Así es. Hubo muertos hasta hace 5 años y aparecieron muertos misteriosamente. Así es. Bueno, eso me parece que hoy debería ser parte de cualquier proceso en que uno quiera cambiar el país, la lucha por la transparencia, la lucha para que haya justicia, la lucha para que las mafias que hoy también están puedan ser combativas con el apoyo de la sociedad. Porque eso me parece que los cambios que están hoy sufriendo la sociedad, cuando decíamos que la corrupción mata, hasta que no pasó 11, la sociedad no lo había tomado como algo importante. Hoy no hay ninguna duda que eso mata. Hay que hacerlo carne, ¿no? ¿Usted cree que al promedio de argentinos les preocupa la corrupción? Yo creo que es un tema que recién empieza a verse como importante, pero que no lo identifican como corrupción lo que te pasa. Aunque te dicen que cuando viene un inspector que te pide una coima porque no estás pagando el parasol que tenés en la vereda y en vez de legalizarte eso para que vos pagues como corresponde, te pide una coima, eso te afecta. Y eso también es corrupción. O cuando el policía, ahora ya la impunidad es absoluta, que hay casos donde se cobra con Mercado Pago, digamos, y queda la señal de un... Bueno, esas cosas me parece que es lo que la sociedad está viendo como parte de la corrupción. Antes se veía que... ¿Está asqueando ya? Yo creo que sí. Yo creo que hay un nivel de asqueo de todas estas cosas, aunque no lo identifique con una palabra. Claro. Porque la corrupción aparece como una cosa de lo grande, digamos, ¿no? Y que ya no se perdona a ningún partido, porque antes decía, no, si es el compañero, no. Ahora ya es directamente... Es directamente a todo. Te dice, es la política. Es la política. La política, la justicia, las instituciones del Estado que están corrompidas hasta el tuétano. Y yo creo que eso es muy bueno, la identificación, porque vos no podés combatir un problema si no lo identificás que eso es un problema.
así como lo están escuchando Toti Flores, Toti fue uno de los, no voy a llamar indignado, porque la palabra indignado es te indignás, no, estaba plena crisis 2001, previo al 2001 usted ya estaba en las calles, uno de los primeros, pero lo importante de Toti es que es uno de los primeros piqueteros entre toda la destrucción del 2001 que no salió a pedir planes sociales, salió a pedir trabajo genuino. Sí, la verdad que cuando aparecieron, después de las puebladas de Cutralcó y Jujuy, allá por los 90, 96, sí. 97, 95, hay respuesta del Estado. Antes no. La desocupación vino, nos cayó así y nadie nos daba respuesta. Nadie. Me acuerdo de un programa de Grondona y Neusta, que entonces estaba, Grondona, que hacía el análisis político, dice, bueno, los desocupados es el costo social de este proyecto de país. Nos hubieran dicho antes, decíamos, nosotros jugábamos un rol importante, claro, por lo menos íbamos a ver, digamos, ¿no? Pero hubo una identificación con esto. Y salimos a la calle, se armaron los primeros movimientos piqueteros, pero siempre pedíamos trabajo. Es más, había un debate interno ahí de llamarnos excluidos. Nosotros decíamos, no somos excluidos porque nosotros seguimos con nuestra fuerza de trabajo intacta, que era lo que nos daba identidad como trabajadores. Es decir, eso lo tenemos. ¿Por qué? Lo que había cambiado era la modalidad del empleo. Es más, se escribía también ahí un famoso escritor, Jeremy Rifkin, decía el fin del trabajo. Y nosotros reflexionábamos acá en La Matanza, en La Juanita, que no era esto, digo, pero falta todo, falta asfalto, vivienda. ¿Cómo el fin del trabajo? Después nos dimos cuenta con los años y viendo y conversando con muchos que era el fin de una forma del empleo estatal, del empleo donde la cuestión del trabajo manual estaba en cuestión, digamos, donde la tecnología había avanzado. Y nosotros no sabíamos, porque si no podríamos aprender también eso, claro. Que eso era metalúrgico. Viene los tornos de control numérico, como se llama, que ya era un avance tecnológico. Claro, no era lo mismo estar dando una manivela que tener una computadora ahí, sacar pieza y medir. Claro, ya era otra cosa, digamos, y está bien, y eso era mejor productividad. No estábamos en contra de eso, lo que pasa era que no sabíamos. Y ahí se paraba y le decía, vamos a empezar a trabajar con este nuevo sistema. Así es, no había explicación. Es más, creo que se utilizaba la culpa diciendo, bueno, estás desocupado porque no te adaptaste, porque no estudiaste, no te perfeccionas. Exactamente. Y eso generaba, la culpa genera parálisis. Y creo que es tan fuerte que en algunos casos la televisión, te decíamos todo lo que habíamos dicho antes, estamos en el primer mundo, no había inflación, era bueno todo eso, y te decía, el que no trabaja es vago. Y vos salías a buscar trabajo, antes no era el currículum, vos tenías que salir a caminar los lugares donde estaban las empresas y tocar el timbre y decir, estoy desocupado, tengo tal cosa, qué sé yo, y te hacían llenar una planilla aquellos que querían eso. De pronto la fábrica ya ni siquiera te abrían la puerta, había un cartel que decía no hay vacante, y caminabas cuadras, y cuando volvía tu mujer y tus hijos te decían, pero ¿cómo que no conseguiste nada? Si la televisión dijo que hay trabajo, ¿por qué no buscar por este lado, por el otro? Tanto es que muchos de nuestros compañeros hacían la rutina como de salir a ir al trabajo para que no se enteraran que no tenía más hasta que llegara la quincena, donde ya no tenía la plata, digamos, no para parar eso. Y te cambió la composición de la organización de la sociedad, del primer eslabón que era la familia. Empezó a salir la mujer, vos quedabas afuera. Pero el tema nuestro fue que armamos un movimiento de desocupados. La T de trabajadores tuvo mucho que ver con esta idea. Nosotros no queríamos perder nuestra identidad de trabajadores porque era lo que nos daba identidad. Y vos eras el metalúrgico, el panadero, eso era muy fuerte. Y no queríamos perder eso y nos dimos cuenta que cuando vienen los planes trabajar, se llamaban entonces, que se masifican y era la única respuesta a estos rebeliones que hubo fundamentalmente en el interior, no tenía tiempo de finalización.
Nosotros sabíamos del subsidio cuando quedaba desocupado, de 3 meses, que más o menos era el 70% de tu sueldo, a los 6 meses era el 40-50%, y después 3 meses más que tenía, que era para pagarte el boleto. Si no conseguías laburo, hermano, era porque te vas a quedar sin nada. Entonces vos sabías eso, ¿no? Entonces se trataba de conseguir laburo antes de terminar los 3 meses, ¿viste? No tenía tiempo de finalización. Y yo creo que fue un grito de dignidad de nuestro movimiento, que queremos trabajo, no queremos dádiva, no queremos esto. El no se incorpora como una cuestión de dignidad, ¿no? Cuando vos decís no y te plantás ahí, era como una cuestión de dignidad. ¿Qué es el trabajo, Toti? Para mí es la herramienta más importante para ser libre, como te decía, pero para ser libre para poder crecer. Yo creo que el trabajo te da una identidad, te permite a vos empezar a pensar en qué cosas querés ser, y con el trabajo lo podés lograr. Desde hace un tiempo hemos visto un cambio en un discurso de un sector de nuestra sociedad. Ejemplo, detrás de cámara hablábamos de la educación, muy por arriba. Y yo tengo recuerdos desde chico que qué malo era ir a la escuela, me está jodiendo la escuela, cuando en realidad yo tendría que estar contento de ir a la escuela, porque ahí me voy a llenar de conocimientos, voy a debatir con mis compañeros, con el docente. Y se nos metió en la cabeza que ir a estudiar era malo y que teníamos un recreo que nos salvaba de ese campo de concentración nazi, y salíamos 10 minutos, 2 de 10 y 1 de 15, y después terminaban las clases y volvías a tu casa y tirabas todo. Y con el trabajo, últimamente pasa en los últimos años, es que voy a ir a trabajar, que laburen los giles. Y el laburante pasó a ser un gil, el gil trabajador, como diría nuestro amigo Ricardo Iorio, gil trabajador. Sí, vos sabés que el tema de la escuela para los pobres era y sigue siendo la educación la herramienta para el ascenso social. No hay ninguna duda. Si vos estás pensando en eso, estás pensando en la escuela que enseñe. Y el otro tema con relación al trabajo, el gil laburante sabe que es una frase muy común en los sectores marginales, en la cárcel. El que trabaja en la cárcel es gil laburante. Y yo creo que se ha metido en nuestra sociedad y en algunos sectores de nuestra sociedad hasta el lenguaje del marginal. Y la cultura marginal es lo que predomina hoy en amplios sectores. Toti, usted está metido en el barro. Y se convirtió en Argentina, mire qué punto ha tocado, la miseria en una moda. Ejemplo, si te esforzás para trabajar y tener un lindo autito, la saca de algún lado. Una vuelta me pasó con un kiosquero amigo que tiene un auto que es muy lindo, es descapotable, donde te sientan 2 personas, yo de auto no entiendo nada. Y le digo, che, ¿por qué el otro día te viene el auto? ¿Por qué no salís? Y me dice, nada, que voy a salir para el auto. Después dicen, preguntan de dónde saqué la guita. ¿De dónde la sacaste? Laburando. Y entonces, porque hay como, me da vergüenza disfrutar lo que tengo. Así es. La sociedad. El amigo, guacho piola, es bien. O sea, sí. Cuando más marginal y más decadencia. Sí, vos sabés que se cambiaron la escala de valores. Lo que era bueno, que si vos ascendías socialmente, eso de querer ser de clase media, con tu trabajo, con la educación, era quien lideraba el sector donde vos habitabas, de pronto empezó a hacer algo malo. Y eso es lo peor que han hecho los últimos 20 años en la sociedad. Yo en algún momento se lo quiso llevar al Congreso y creo que hasta se aprobó, yo no estaba en ese momento en el Congreso, el diputado entonces creo que era Larroque, que propone crear el Día de la Dignidad Villera. Yo decía, este muchacho no tuvo ni idea de lo que es vivir en una villa, de lo que ir a buscar un trabajo y decir, mi dirección está en la casa tal, no tiene ni idea. Hay pobres dignos en la villa, hay personas que son dignos, pero crear el Día de la Dignidad Villera era como darle que ahí era el lugar más digno que había. Y de en otros lugares donde había riqueza, donde vos tenías y te rompiste el alma para poder estar mejor, era como indigno, ¿viste?
Y yo creo que eso de la dignidad a mí me parece que es muy importante. Nosotros probamos nuestra dignidad con este grito de no a los planes sociales. Ahora, después también tenemos que probar cuando vos tenés todo o tenés cosas mejores y no sometés a otro. Yo siempre le digo a los compañeros, está bien el no, ese de probar tu dignidad por rechazar cosas que son para vos malas, pero después también no tenés que repetir las cosas que otros nos quisieron hacer. Y eso me parece que es parte de lo que he aprendido en la vida, ¿no? Hablando de trabajo, Toti, salimos un ratito de la cuestión política. ¿Cuál fue el mejor y el peor trabajo que tuvo? Ah, mirá vos. El mejor fue haber sido metalúrgico, ¿no? ¿Sí? Eso sí, no hay vuelta a eso. Cuando llegué a ser oficial tornero, ya era como que había llegado a la cúspide de mi carrera, digamos, ¿no? Donde ya podía. ¿Y sabe qué? Que te da estas cosas también para la vida. Porque cuando me dicen, pero ¿cómo hicieron todo esto y pensaron esto y pensá que la sociedad va a cambiar? ¿Sabés que yo agarraba en el torno, cortaba un fierro todo oxidado, feo, lleno de cosas, lo podía en el torno y le daba una determinada forma y salía una pieza que iba a estar funcionando en un coche último modelo? Yo me sentía transformando el mundo, digamos, ¿no? Esta cuestión... Es importante eso, ¿no? Que el trabajo que hace uno, que no hay trabajos menores. No, que todo es una pieza del reloj. Claro. Yo hacía, el mecanizado de piezas de autoparte. Sí. Vos sabés que estás haciendo una cubeta de un rulemán y decís, si esto no está, la tolerancia son milésimas de milímetros. Si no sale así, entra en un coche y se hace pomada. Y eso te lo prueban los ingenieros, qué sé yo. Tenés que ser perfecto. Y yo me sentía un técnico en la NASA, digamos, es lo mismo. Para mí era la misma responsabilidad. Estamos hablando de vidas. Así es. Y el peor trabajo que tuve, en realidad fue allá por los 70. Sí. Recién había venido para acá, me quedo sin trabajo y tenía que salir a buscar cualquier cosa porque tenía que seguir teniendo unas monedas para salir a buscar, digamos, ¿no? No estaba la costumbre de pedir que te lleven gratis en el colectivo, te daba mucha vergüenza. Había las sesiones en el colectivo y si vos querías ahorrar una moneda para que te alcance para el boleto y sacaba una sesión menor en precio el que correspondía, estaba que no suba el inspector, no sea cosa, a lo mejor no venía ningún vecino, los trenes. Que venga un vecino y te vea, ¿viste? La vergüenza que ibas a tener que no habías pagado lo que correspondía. Eran esos tiempos, entonces vos tenías esas cosas. No ibas a pedir que te lleven gratis en el colectivo porque era indignante. Entonces ibas y hacía cualquier cosa. Y me fui a un pedido que había, que pagaban en el día, a hombrear bolsas de sal en una empresa acá en Ciudadela. Claro, una cosa es alguien que está acostumbrado a hombrear bolsas. Salía de la cinta, 2 personas te cargaban en el hombro, vos lo llevabas, lo tiraban en la cinta. La primera media hora digo, uy, qué lindo laburo. Pasaron 2 horas y se me había hecho llaga en el hombro, ¿viste? El encargado me vio ahí que me sangraba, me dice, pasa mucho, me pagó el día y me dijo, andate, pibe, porque... Pero hacía todo eso con tal de vos tener el mango para el boleto y a lo mejor no tanto para... Yo tenía ya una hija, qué sé yo, que tenía un acumulado, no era para la leche, sino para poder salir a buscar al otro día el laburo. Bueno, eso es lo que me acuerdo de los peores laburos. Y un día llegó la política. Sí, nosotros habíamos pasado de ser piquetero, mala prensa, ¿no? Sí. Todas esas cosas. No íbamos al centro, casi nunca íbamos al centro, sino que hacíamos los cortes de ruta cerca de nuestros barrios, porque queríamos incorporar a la gente que no se sintiera sola, porque el hombre que trabajaba en un gran galpón tenía en los compañeros la comunidad. Claro. Esa que te contaba las cosas, que discutía todos los lunes de fútbol, qué sé yo, y el barrio empezó a ser ese lugar. Y ahí veíamos que la soledad, el quedarte solo en la cosa era terriblemente agobiante. Muchos se suicidaban, otros
le agarraban por la bebida, qué sé yo, 1000 cosas como para zafar, y eso era muy fuerte. Entonces, estar juntos nos hacía bien. Y encima la solidaridad del pueblo argentino, siempre que hacíamos una olla popular en la ruta, venían los propios vecinos y te traían cosas, estaba un piquete en la ruta, las carpas, a la noche tomábamos mate, que a lo mejor en la casa. Yo digo, nadie va al piquete y está peor que estar en tu casa, no vas. Salvo ahora que son coercionados por el tema de los planos. ¿No? Sí, sin lugar a dudas. Pero en ese momento era libre, vos ibas si querías. Y la idea era mostrar eso que había desocupación. Eso fue. Y la propuesta siempre fue pedir trabajo. Nunca para nosotros fueron los planes. Aunque acompañamos en el 2001 las grandes asambleas y las grandes movilizaciones de los movimientos piqueteros y la clase media. ¿Sabe qué me llama la atención el 2001? Que la consigna era que se vayan todos. Así es. Y la mayoría no se fue. Así es. Mira, nosotros estábamos muy contentos cuando íbamos de aquí al Congreso y hacíamos grandes movilizaciones y algunas veces entramos y tirábamos presidente. Veníamos contentos, tiramos un presidente, 5 en no sé cuánto tiempo. Reflexionando luego, 2 o 3 años después, como en el 2003 más o menos, en una asamblea nos planteamos... Pero, ¿y qué pasó en el 2001? Nosotros que adorábamos la lucha y nos ponía bien y estábamos contentos. Y dijimos, el 2001 hasta ahí estadísticamente era el año que más lucha hubo y fue cuando más perdimos los pobres. Alguna reflexión tendríamos que hacer. ¿Cómo, perdón? Y fue cuando más perdimos los pobres, 2001. Se quebró el país. Lucha, fue cuando más lucha hubo. Donde más, en ese momento, hasta nunca había pasado de señalar a la cuestión política, ustedes son responsables de esto. Así es. Pero a pesar no hubo cambios. No hubo cambio. Es más, se agravó. Se agravó porque ahí perdimos todo, perdimos la idea del país. ¿Por qué? Y yo creo que tiene que ver con que con la lucha no alcanzaba, había que tener una propuesta de país. Y esa propuesta de país no venía de la política, todo lo contrario, muchos, la mayoría de los que eran nuestros compañeros, seguían pensando en esto. Y nosotros estábamos reflexionando que teníamos que volver a esa Argentina de valores, de la integración social. Claro. Y empezamos a transitar un camino donde fuimos a hablar con empresarios, nos recibían para que nos den una mano, tomando gente, capacitándonos en el gerenciamiento de la cooperativa, todo un proceso de transformación en nuestra cabeza. Ahí entendimos que el mercado no era uno solo, que había un mercado salvaje que priorizaba las ganancias, pero que había otro mercado y otros empresarios que priorizaban la cuestión humana y que estaban tan fuera del sistema, digamos, predominante como nosotros. Y entonces, junto con ellos, les llamamos los excluidos morales, ¿no? Nosotros éramos los excluidos sociales y ellos los excluidos morales, y empezamos a transitar un camino. Favaloro hablaba de algo así. Sí. En algún discurso yo siempre digo que algunas cosas que digo no son muy creativas, seguramente se lo robé a alguien. Lo decía por eso, lo decía porque el doctor Favaloro también apuntó a finales de los 90 de decir, este capitalismo mal entendido en Argentina va a terminar mal. Así es. Y terminó mal. Y terminó pasando. Porque fue un capitalismo mal entendido. Así es. No renegábamos de eso, es más, queríamos volver sin humanismo. Lo que falló, y creo que todavía no se ha reconciliado, es la gente y fundamentalmente los sectores de poder con el humanismo, que está más allá de la especulación de cuántos votos saco, de cuánto me conviene o no me conviene. Cuando vos tenés, digamos, por decir algo, una ideología basada en el humanismo, la cosa es distinta. Nosotros tomamos como eso. Y en el 2004 abrimos nuestro jardín de infante. Ahora vamos a recorrer. Y alguien nos preguntó, ¿y qué van a enseñar acá? Y así como una joda, nos dicen, le van a enseñar a los chicos cómo se hace ollas populares en los municipios, porque entonces eran los municipios los que tenían todos los programas sociales. No íbamos al centro, íbamos a los municipios. Y nos pegó muy fuerte, hicimos algunas reflexiones, porque estábamos desocupados, grupos de reflexión, mucha ayuda de las asambleas barriales que venían de Capital y nos daban cursos de distintas cosas.
Y había una filósofa que estaba escribiendo un libro que se llamó Filosofía del Porvenir y tomó el caso nuestro para desarrollarlo. Todos los fines de semana veníamos y estábamos en largas charlas tratando de interpretar lo que estaba pasando, que nos dice, ¿y reflexionaron qué van a hacer? Y lo primero que dijimos, lo que no tenemos que enseñar a nuestros chicos, que las salidas son los piquetes, nunca más. Y empezamos a tomar una definición que, salvo medidas excepcionales de violación de los derechos humanos, qué sé yo, nosotros no íbamos a hacer piquete pidiendo trabajo, sino que teníamos que construir nuestro propio trabajo. Fue un momento muy fuerte. Toti, en algún momento a todos nos pasa. Se sintió derrotado de decir, ¿qué mierda estoy haciendo si esto no va, carajo? Nos pasó en el sentido de los planes sociales, fundamentalmente en el 2001. Más de una vez nos decíamos, alguno de nuestro grupo decía, sí, ¿por qué no vamos a pedir un plan social? Al final, no sé, estos otros tienen razón, crecen, tienen bolsas de comida y nosotros acá haciendo o más, ya teníamos la panadería artesanal, qué sé yo, cortábamos. Los otros le dan Así es, y siempre había alguno que decían, no, pero ¿cómo? ¿Qué le vamos a decir a la gente que le dijimos que nosotros teníamos esto por convicción y qué sé yo? Esta identidad dado por otros es lo que a nosotros nos sostenía. Yo compilé un libro que se llama Cuando con otros somos nosotros. Esta identidad nos dieron otros de alguna manera que nos alentaron a seguir, que estábamos en el camino correcto, aunque fuera el más duro. Y eso nos dio una identidad. Y después ya era mucho más difícil, más avanzado, salir de esta situación, porque algunos decían, qué grande que son, venían antropólogos, sociólogos, de todo a ver cómo un pequeño grupo podía subsistir en La Matanza, cuna del clientelismo político, combatiendo el clientelismo político, porque ahí nos dimos cuenta que había que salir a decir que eso nosotros no queríamos. Hablando hace unos días con un gran cineasta, para mí uno de los más importantes de esta nueva camada de cineastas, que es Diego Recalde, está haciendo todo un cambio porque él hace películas propias, no necesita dinero del Inca. Entonces habla, por ejemplo, te puede hacer un documental sobre cómo Perón mandó a masacrar a la comunidad pilagá. Que eso en el cine no lo vas a ver en Argentina. Claro. Y hablando de todo eso, me dice, Presto, porque es muy efusivo, me dice, Presto, vos sabés que hay algo acá que se rompió y no va a volver para atrás. Digo que jamás se cuestionó la cuestión económica. Se hablaba de pobreza, pero jamás de la emisión. Jamás de la cuestión impuestos. Hoy la gente grande y los niños, o mejor dicho, los adolescentes, me decía Diego, te dicen, el central, que también es una lucha que han dado los liberales, la ha dado Javier, la han dado comunicadores, pero algo se rompió que ya hasta a los propios liberales se le cuestiona cuando un liberal dice, bueno, tal impuesto. No, a ese impuesto también lo tenés que sacar. Pero ya te lo dice la ciudadanía de a pie. Se rompió algo en la cabeza de, yo de economía no entiendo. No, sí, yo en economía me involucro. Porque la economía la banco yo, que soy el que labura. Se rompió eso. Sí, vos sabés que se rompió un fetiche de lo que es el dinero. Yo le decía hace poco, cuando vos tenés un chico, qué sé yo, y te pide un caramelo, una bicicleta, ¿qué le decís? No te doy porque no tengo... El no, ¿de qué viene acompañado? ¿Porque no tengo trabajo? No. Te dice no porque no tengo plata. Entonces la plata empieza a ser como el fetiche de que Dios. Sí, el Dios, ¿qué es eso? Pero, bueno, los que saben, los economistas saben que el dinero no es nada más que un valor de cambio de los bienes que vos producís. Claro, vos tenés dinero, sí, producís algo. Y eso me parece que es lo que empieza a instalarse en la sociedad. No hay posibilidad de tener un peso fuerte si no tenés una producción en el país.
Y hoy la posibilidad de producir mucho está relacionado con la tecnología. Yo creo que un sector que parecía el más atrasado, el que no entendía nada, como ha sido el campo, el proceso que ha hecho con la tecnología, la inversión en tecnología le ha dado productividad al trabajo. Tanto es que en el conflicto agropecuario del 2008-2009, yo que venía del interior, venía de Entre Ríos, el campo estaba ahí cerquita, veía producir toda esa historia, en algún momento me dice, ¿vos sabés cómo es esto? Porque yo le decía, bueno, la gente no quiere ir al campo porque tiene que trabajar de sol a sol y tal, ¿no? Y no hay... Me dice, ¿vos sabés cómo se produce? Y me voy a un establecimiento acá en la provincia de Buenos Aires. Llego y me dice, están por salir a arar, así que, y hay otra producción que se cosecha, así que vas a ver las dos cosas. Me subo un arado, aire acondicionado, GPS, mejor que en mi casa, que vivía acá, ¿viste? Mejor que en mi casa. Yo decía, bueno, después... me dice, bueno, y ahora van a cosechar, y yo creía que era sacarlo, el maíz, ¿viste? Claro. Con marlo por marlo, digamos, ¿no? Espiga por espiga. Una cosechadora que iba tirando y un camión atrás que iba recogiendo, ni siquiera caía nada. Y yo le digo, porque uno también tiene argumento para decirle, no están todas las cosas bien, le digo, sí, pero esto deja afuera un montón de gente. Y me dice, sí, ¿sabe cuánta gente se necesita para hacer esta cosechadora durante un año? Y ahí sí me tocó mi parte sensible. Claro, no era, claro. ¿No habías hecho cosechadora? Seguro que esta pieza le lleva tiempo. ¿Y cuánta gente puede producir? Bueno, esa revolución tecnológica le ha dado productividad y se ha hecho competitivo en el mundo. También, digamos, hay que cumplir horarios, hay que estar, así es. Muy... Y otra cosa que aprendí, ya en la relación con empresa que tuvimos en la cooperativa, tuvimos nuestro taller de costura acá, que eran 6 personas que tenían 6 máquinas, y muy audaz nosotros en esta idea de ir a hablar con los empresarios para buscar la integración, y decíamos no inclusión sino integración, porque la inclusión es incluirte en un mundo ajeno al tuyo, y nosotros decíamos, nosotros queremos integrar en condiciones igualitarias, claro, si querés, como éramos antes. Y entonces empezamos a transitar el camino de búsqueda de gente que nos diera una mano, y caímos en un lugar excepcional que es la empresa de Martín Churba, un diseñador top. Imagínate esta cuestión territorial. Claro. Un grupo de piqueteros de La Matanza que tiene un taller de costura asociado para un programa que se llamó Pongamos el trabajo de moda y producir guardapolvo con Martín Churba. Un grupo de piqueteros ubicado en La Ferrere, en el barrio de La Juanita, ni siquiera en el centro de La claro, Ferrere, a 30 cuadras de La Ferrere, con un diseñador top de Posada y Rodríguez Peña. La televisión venía, nos preguntaba, era una cosa rara. Sin embargo, eso fue el comienzo para nosotros de ver que esa integración social era posible. Era posible, y alguna vez Churba nos dijo, ¿sabe por qué esto se mantiene? Porque todos nos preguntaban. Entonces yo le decía, mira, los periodistas me preguntan, ¿por qué se mantiene esto? Le digo, ¿por qué? No creo, nosotros no nos conocíamos de antes. Dice, no, se mantiene porque cada uno puso lo mejor que tenía para esta asociación. Las asociaciones se mantienen cuando cada uno pone lo mejor, no cuando le sobra. Porque cuando pone lo que le sobra, cuando deja de sobrarlo, ya se terminó la asociación. Y sí, yo le conté a ustedes que con mi creatividad yo hacía negocio, ustedes me contaron que sobrevivían y asociamos la creatividad para eso, y ustedes me contaron y me dieron su confianza y yo les conté cómo se hacía negocio. Estamos en La Juanita, Toti. Y La Juanita, como usted decía, La Ferrere, que encima no entramos en el centro de La Ferrere, en La Matanza. Y hay una cuestión cuando se habla de La Matanza que es, como la película El Rey León, el lado oscuro. Allá ni en 3. Les duele eso, ¿no? Sí, y más que nada nos duele los que somos más viejos que vimos y sentíamos la matanza del trabajo, de la producción. Yo siempre cuento, yo volvía a mi pueblo, a Feliciano, y mis amigos y mis parientes me decían, che, ¿me podés llevar
me alquilás 15 días una pieza y después yo te pago. Esas cosas que vos venías acá y seguro que conseguías trabajo si tenías ganas de trabajar. Eso es lo que se perdió. Ahora yo vuelvo al interior y todavía te preguntan, ¿y todavía vivís en La Matanza? Che, pero ¿y qué pasa con la cuestión de la inseguridad? Y el trabajo y los planes, pero no solamente de los que están lejos, no solamente de los que están, la política, de los que están lejos, sino también acá, porque La Matanza está fragmentada. Los que están más cerca de la General Paz te dicen, no, claro, y si votan allá en el fondo, como y nosotros incorporamos... Hay mucho que se escuchaba en internet, comentarios como por ejemplo cuando hubo inundaciones en barrios de La Matanza, mucha gente indignada, enojada, el maldito generalismo, de generalización, ¿no? De todos en la misma bolsa. Y bueno, si votan a lo mismo, que se jodan y se inunden todos. Yo no les pienso dar un paquete de arroz. Duele eso, ¿no? Sí, y algunas motes que se ponen, claro, son cabeza de termo. Y yo digo, ¿cómo será el cabeza de termo? ¿Viste? No entiendo qué me quieren decir, pero parece que es algo malo. Y eso no ayuda, porque precisamente el que nos salvamos con otros, los que están en mejores condiciones nos tienen que ayudar a salir. No con dádiva tampoco, claro, porque si no genera la misma relación, claro, así es, sino dándonos trabajo, por ejemplo, capacitándonos para el trabajo. Eso es lo que nosotros tuvimos, claro. Eso es lo que nosotros, técnicos que venían acá, todavía tenemos relación con las empresas y nosotros les decimos ahora que aprendimos muchas cosas, valor agregado. Ahora, para eso tenés que transitar los prejuicios. Nosotros quizás sea la parte más importante de la Juanita, la capacidad para transitar los prejuicios. Tanto es, acá en la Juanita vienen gente increíble, así como viniste hoy vos, gente que en otro lugar de pronto llegan. Alguna vez nos visitó un cardenal del Vaticano, Monseñor Casper, y nos dijeron de que venía porque era... seguidor de Juan 23, nos comentaron ahí también que era un papa integrador y nosotros queríamos hacer un homenaje y le pusimos a la biblioteca el nombre de Monseñor Roncalli, ¿no? Como una cosa de hacerle un homenaje a Juan 23. Y cardenal nos trajo una encíclica que había escrito Juan 23 sobre el tema de los prejuicios, ¿no? Y lo leímos y muy audaz en estas conversaciones que teníamos con esta filósofa. La encíclica estaba dirigida fundamentalmente a los fieles, que eran los que tenían posibilidades económicas como para que ayude al más pobre, ¿no? Y lo ponía en una escala así, para que se tenían muchos prejuicios los que tenían sobre los pobres. Nosotros dijimos, no, pero eso no es así, porque también hay prejuicios de los de abajo con relación a los de arriba. Entonces la idea de transitar los prejuicios, que tenemos que verlo como una cuestión de encuentro, de una cuestión de convergencia, donde tenemos todos que transitar los prejuicios. Te voy a decir una anécdota. Martín Churba, guardapolvos a Japón, 100.000 remeras a Italia, aprendimos todo con él, los queríamos muchísimo, y nos daba un trabajo, nos pagaba muy bien, 10 veces más de lo que pagaba el mercado, digamos, ¿no? De la confección, porque eran exclusivos, él lo vendía muy bien, digamos. Y tenían una tarea que era esos plásticos que ponen generalmente con agujerito ahí al costado de la zanja donde están haciendo las obras, ¿viste? Sí. De distintos colores. Nosotros buscábamos un orillo de tela que sacaban del refile que se da cuando se enrollan las telas en una fábrica textil de poliéster. Y entonces él, que era un capo en termofusión, hacía distintos cosas para el hogar, digamos, ¿no? Una lámpara, qué sé yo, muy creativo en eso, le daba un tratamiento de termofusión y él nos daba eso para que le pusiéramos con ese orillo distintos colores, una trama como para hacer un dibujo, para eso. Y nos pagaba muy bien, eso no sé, cada compañero quería trabajar en eso porque sacaba en un día lo que sacaba en otro laburo en una semana.
Había poco, porque todo lo que tiene que ver con diseño hay poca producción. Era trabajo de 15 días, digamos, ¿no? Y después tenía que seguir remando. Y un día habíamos aprendido también de que en la parte de atrás de la revista de Clarín venían toda esta cuestión de Viva, venían toda esta cuestión de los diseñadores y los precios y las cosas que estaban ahí de moda. Con Churba habíamos aprendido la cuestión del valor agregado, la marca, la relación, un montón de cosas. Sí, casi todo lo que tiene que ver con el negocio lo aprendimos fuertemente de él. Y muy generoso, nos enseñaba todo. Ahora los compañeros ya habían empezado a mirar la revista de Clarín también, ¿viste? Te cambian las costumbres, todas estas relaciones. Y entonces vengo un lunes y me dicen, che, ¿viste lo que estamos haciendo acá? Está en la revista y cuánto cuesta. Y digo, bueno, ¿qué está? Bueno, había una visera, 10 centímetros, lo que hacíamos nosotros, la plancha era 1 metro por 1 metro, claro, y nos pagaba tanto. La visera, en la cabeza de Pampita, valía un montón de plata, ¿viste? No sé cuánto. Y no, pero no está cagando, qué sé yo, ¿viste? Churba no está jodiéndote. Y se armó, ¿viste? Bueno, yo decía, bueno, no, pero ganamos bien, claro, qué sé yo, nos jodamos. Como a las 10 de la mañana ya era un clamor, ¿viste? Un lío, porque también las costureras que no tenían nada que ver se prendían. Entonces digo, lo voy a llamar a Martín, le cuento. Me dice, pero yo no le estoy pagando mal. ¿Cuánto hacen por día? ¿Cuánto ganan? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Le digo, no, pero... Me dice, bueno, venite, charlamos y vemos a ver. Bueno, mediodía me voy, yo era una persona excepcional, ¿viste? Y le empiezo a decir todo lo que pasaba y me dice, pero vos sabés lo que significa instalar esto, cuánto hemos invertido. Claro. Clarín no nos saca gratis, no es que aparece en el diario porque es una noticia, claro, qué sé yo, hay que pagar. La cabeza de Pampita, ¿sabés cuánto sale una cosa de la cabeza? Y yo no, ¿viste? Porque tosudo iba con un mandato de los compañeros que tenía que... Entonces, para que la historia sí, entonces en un momento me dice, ¿pero no lo quieren hacer ustedes entonces? Y le digo, muy audaz también, le digo, sí, podría ser, ¿vos nos enseñás? Sí, dice, como le enseñé, nos había regalado una máquina de calor, digamos, ¿no? Sí. Como para hacer ese trabajo que se hacía. Me dice, le enseño cuánta temperatura y hagan, si quieren visera, dice, no, otras cosas más difíciles también, no hay ningún problema. Y le digo, bueno, está bien. Dice, bueno, mandá a algunos chicos de allá y yo le enseño. Y me dice, ahora ya que está decidido esto, ¿y dónde lo van a vender? Y le digo, ¿vos? No, dice, yo hago lo mío. Claro. Yo hago lo mío, inversión en esto, marca, cabeza de Pampita. Dice, no, basta, ustedes lo venden. ¿Cuánto vendía en la feria comunitaria acá? No me alcanzaba ni para pagar la luz, ¿viste? Ahí entendimos el tema de los prejuicios, ¿no? El prejuicio no importa, tenés que transitarlo, siempre está presente y eso es lo más importante que vos tenés que hacer todos los días. Y eso creo que es lo que hoy tenemos, que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, porque el prejuicio se rompe cuando vos te pones en el lugar del otro y no te sale esa idea de que el otro te está macaneando. Y tiene que haber relaciones de confianza para que eso ocurra. Y hablando de confianza, yo le digo, Lilita. Yo no tengo ninguna duda de que es una dirigente que está más allá de la mayoría de los dirigentes en Argentina y que esa de estar más allá hace que muchas cosas se vean como impracticables. Pero las posturas que ha desarrollado en muchas ocasiones, yo lo he tenido que bancar en el sentido de la gente que viene y le dice, en su momento repudiada, ha dicho cualquier cosa, está loca, y después la gente diciéndole, perdóname Lilita, tenías razón. Yo he discutido muchas veces con ella también de posiciones que no estábamos de acuerdo. Claro. Y cada vez discuto menos porque ella también me ha dado mucha libertad, inclusive cuando éramos diputados, me decía, bueno, libertad de conciencia, muchas veces votar lo que quiera, por ejemplo, el tema de la jubilación estatal. Cuando se replantea, ella estaba a favor de la jubilación privada, de la EJP,
y el argumento muy fuerte era: yo estoy a favor de que haya jubilaciones estatales y que eso iguala, pero no ahora. Eso tiene que ver en una sociedad distinta, porque si ahora es de estatal, va a ser una caja para el kirchnerismo. Y terminó pasando. Y terminó pasando. Y yo le discutía y me dejó libertad de conciencia. Votamos en el bloque distintos. Y así en muchas cosas, conversaciones que hemos tenido. El tema de la libertad. En algún momento tuvimos postura distinta, por ejemplo, en las elecciones del 2015 con relación a los candidatos en cada distrito, en Mar del Plata. Yo apoyaba al candidato que después ganó, el Arroyo, y ella apoyaba a la radical Baragiola. Ajá. Y entonces le digo, pero no, me parece, llegamos a un punto de decir, bueno, mira, no te haga problema, vos decís, yo voy a decir esto. Y hablando con un dirigente de la coalición cívica tiempo después, le digo lo importante de Lilita, que ama la libertad. Le digo, y le cuento esta anécdota. Le digo, me dejó nada, yo fui y dije eso con absoluta libertad en Mar del Plata, y me dice, y a la semana fue ella y dijo que apoyaba a Baragiola. Y dice, y la gente ¿decidirá? Me dice, la gente por el peso de Lilita, tu libertad se fue. Le digo, no, porque mi libertad también es la libertad de ella, y la gente decidirá. Decidió por Arroyo. Ahí sí gané una pulseada, la única, creo. Después la gestión de Arroyo no fue muy buena. Pero bueno, esto uno no Pero sabe. así es hasta que Lilita. llega. Ese es el respeto que yo le tengo a Lilita. Pero, Toti, si yo tengo que decir algo que, bueno, no cambiaría, pero sí algo que dice, y Lilita en esto es complicado. Que a veces terminamos discutiendo por ego. Porque, por ejemplo, los políticos tienen mucho ego. Usted no viene de la política, se metió en el mundo político, y es complicado luchar con los egos políticos, tienen más egos que los famosos. Sí, yo creo que el tema de una mujer en un mundo de hombre... En la época que ingresó Lilita. Así claro. es, y de un lugar donde el tema de la corrupción era moneda corriente y nadie se cuestionaba si vos entrabas a ese lugar, ha hecho de Lilita un personaje que ella lo ha llevado bien para cuestionarlo desde los lugares que sea. Y eso le ha permitido tener una personalidad indiscutible, pero también cuestionado en cuanto a su flexibilidad. Ahora, es la misma Lilita de entonces que tomando, creo que entendiendo lo que la gente pensaba en esas movilizaciones que se dieron en el 2007 con el conflicto agropecuario y luego en la 2012 con el que no al vamos por todo, Tal cual. entendiendo eso, logró ser un artífice importantísimo, creo que central, de Cambiemos del 2015. Entonces, yo creo que hay que conocerlo a fondo a esa Lilita inflexible en cuanto a los principios y muy pragmática en la construcción política. Y después defendió la gestión de Mauricio aún no estando de acuerdo con un montón de cosas. Yo cuando gana Cambiemos, los periodistas me preguntaban, bueno, ¿hasta cuándo Lilita va a sostener esto? ¿Cuándo se va a enojar? Sí. ¿Cuándo se va a enojar y se va, va a romper? Entonces tengo una conversación con él. Yo tuve el privilegio de tener conversaciones con Lilita de largas horas y discutir de todo. Y me dice, no, respondele que yo no voy a romper y este presidente va a durar hasta el final de su mandato. Eso es lo más importante que le podemos dejar a la República. Y no voy a romper. Y le digo, pero dame un argumento, ¿por qué? Porque si digo esto, dice, bueno, vos tenés fe en Lilita. Sí, claro. Dice, no, porque yo de alguna manera, dice, ya tengo un rol en la historia de la Argentina, que es esto de ser inflexible, el tema de la anticorrupción, toda esa historia. Y no voy a jugar el rol del Chacho Álvarez. Y yo salí a decir eso, sí. Y cuando terminó el 10 de diciembre, dos cosas que terminó el gobierno que para mí fueron importantísimas
a mí personal. Uno, que Lilita cumplió. En los momentos más difíciles, aún con diferencias y con visiones distintas, bancó los trapos del presidente. Y la otra cuestión tenía que ver con algo más personal, que así como le quisieron tirar un muerto a Macri, como habían planteado, no lo lograron. Y es más, tuvieron que inventar uno y terminó su gestión no teniendo ningún muerto por represión en movilizaciones populares ni nada por el estilo. Ahora quiero que entremos un poco para hablar de Cambiemos, no tanto porque ya es siempre la misma historieta y ya sabemos lo que ocurrió con el gobierno, las cosas buenas, las cosas malas, funcionarios que para mí fueron brillantes. Siempre destaco la figura, matancero también, don Alejandro Finocchiaro. A veces cuando jóvenes liberales o gente que está en el liberalismo, no solo jóvenes, dicen, pero vos bancás gente de Cambiemos. ¿Cómo no voy a bancar un tipo como Finocchiaro? Así es. Finocchiaro. Así es. Alejandro, primero, para mí es un caballero, pues más allá de las diferencias se puede dialogar de todo. Y creo que fue uno de los pocos ministros de Educación que le dio una pelea real a las mafias de Baradel y compañía, y además de que tiene una cabeza que piensa 30, 40 años de educación argentina, que lamentablemente no pudo desarrollar todo su potencial en la función, pero hubo funcionarios muy buenos. Sí. ¿De qué se arrepiente de Cambiemos que usted dice, tendríamos que haber hecho esto? Porque el resultado no fue muy bueno, se volvió el kirchnerismo, eso hay que decirlo. Bueno, fundamentalmente para mí el tema que más me toca, porque precisamente ese fue mi caballito de batalla siempre, fue el tema de cómo resolver el tema de la pobreza. Algunas veces tuvimos conversación con el presidente, y él me decía, con Mauricio Macri, y me decía, yo no puedo acelerar el proceso, por eso el gradualismo, qué sé yo, porque si hay una crisis, siempre los que pierden son los pobres, nosotros que tenemos posibilidades nos vamos del país, invertimos en otro lado, qué sé yo, pero los pobres no tienen salida. Y ese argumento me contuvo, digamos, ¿no?, como respuesta. Pero después a mí me produjo un gran momento, una ilusión, que fue la participación en el primer gabinete ampliado que se da en el Néstor Kirchner, que me invitaron a participar a los pocos meses de asumir Mauricio. Era sobre la cuestión social. En el Centro Cultural Néstor Kirchner. En el Centro Cultural, sí. Para que no se malentienda. Sí. En el Centro Cultural Néstor Kirchner. Y ahí íbamos a hablar sobre la cuestión social. Margarita Barriento, un chico de Crear Vale la Pena, de la Cava, de San Isidro, y yo. Y ahí hablamos. Y le dijimos a los funcionarios la importancia que tenía de cambiar la cuestión de los planes sociales. Pero no solamente de sacarlo, porque eso generaría un quiebre muy fuerte en la sociedad y a lo mejor una guerra civil, como muchos te decían, sino de cambiar los actores. Sí, empezar a trabajar con el sector privado para que... Con el sector privado por un lado y con las ONG por el otro. ¿Por qué? Porque las ONG tenían responsabilidades institucionales. El presidente es sujeto a juicio, a que la justicia actúe si malversa eso. Y que tenga una política que esté sujeta a resultados. Es decir, si vos no estás haciendo las cosas bien, no te doy más, aunque me hagas el piquete o lo que quiera. Sacarle del control de los que habían utilizado a los pobres para hacer construcción de poder y que llevaron a esta situación. Primero fueron los intendentes allá por los 90 y el 2001, y por eso no es... La historia cuenta que la primera gran movilización para echar a De la Rúa vino de Moreno, del intendente que en ese momento estaba. Y luego pasa a las organizaciones sociales, donde empiezan también a construir poder a partir de eso. Raúl Castel me llamaba cuando nosotros habíamos rechazado allá por el 2002, 2003, y me decía, Toti, pero déjense de joder con eso, yo te consigo 1000 plan social y tenés 1000 personas. Yo decía, ¿para qué quiero si yo quiero trabajar, no quiero tener personas?
Esa idea, digamos, ¿no? que estaba de que... cómo va, acabamos. Así es. Eso, y la verdad que eran grandes luchadores en su momento, pero el tema de la ambición de tener gente detrás del poder lo llevó a eso. Bueno, ¿cómo hacer para cambiar eso? Yo creí que lo podíamos cambiar. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Aunque yo tengo respeto por todas las organizaciones que están en los barrios y todas esas cosas, Juan Carlos Alderete. Algunos se desviaron y otros directamente se corrompieron, digo, ¿no? Algunos se desviaron en la política, digamos, ¿no? Y otros se corrompieron. Y la verdad que eso para mí fue un golpe muy duro, nunca lo pudimos hacer. Y yo creo que tenía que ver con la especulación. Yo creo que alguien que es elegido para un cargo ejecutivo no tiene que estar pensando en la reelección. No importa si después, pero no estar pensando, porque cuando vos pensás eso, estás especulando, ya las convicciones lo deja de lado. Y el problema que tienen tanto presidentes como gobernadores, creo que uno de los grandes problemas que tenemos, que eso se tendría que reformar urgente, la reforma de la Constitución, tendría fantástica, es el asumo y en 2 años, 1 año y medio ya tengo elecciones. Ya tengo elecciones y estás pensando como claro. O sea, no podés pensar bueno o malo el plan, pero un tipo que se sienta en el sillón de Rivadavia no puede pensar, no puede proyectar. O sea, tenés que gobernar para las próximas elecciones y después para las próximas. Y eso es una cadena de decir, bueno, ¿qué hago? No puedo parar la pobreza y darles más plata. Que fue un gran error para mí, una ministra nefasta, Carolina Stanley, para mí, no lo quiero comprometer usted. No. Pero yo creo que como ministra fue nefasta porque agrandó un personaje como Grabois, que es responsabilidad de Stanley. O abrirle las cajas a los sindicatos. Yo tuve algunas conversaciones con Carolina. Yo lo respeto mucho como persona, siempre fue abierta al diálogo y toda esa historia. Y una de las últimas conversaciones que tuve ya habíamos perdido las elecciones, hablando sobre esta cuestión de las fallas que tuvimos en la gestión, me planteaba, y le creí porque se le veía el brillo de los ojos, yo no iba a ser la responsable de una grieta social mayor. Y yo creo que al no tener una política social, el conjunto del gobierno y el conjunto de los que estábamos de acuerdo con ese gobierno. ¿Por qué te voy a decir? Porque también había que los dirigentes territoriales de Cambiemos, cuando te decían, no te decían vamos a estar en contra de los planes sociales, te decían hay que estar en contra que lo manejen esto, ahora dámelo a mí. Claro. Claro. Entonces, pasame la pelota, yo quiero jugar un rato. Claro. Y Carolina se sintió presionado por eso. No hubo una sociedad que le dijera eso está mal, porque hasta ahí se veía como una cosa natural. Yo creo que hoy sería absolutamente distinto. Hoy la sociedad no quiere. Hoy la sociedad no quiere. Toti, para ir finalizando y no quitarle más tiempo, ¿vale la pena esta lucha? Mira, yo creo que sí. No hay ninguna duda que todo esto que hemos hecho tiene que ver con una definición en la vida. Uno no lucha por el éxito, lucha para mantener siempre la bandera que vos creés. Y esto tiene que ver con las convicciones. Si vos tenés convicción y creés en algo, tenés que mantenerlo independientemente del resultado, aunque sea absolutamente derrotado 1 y 1000 veces. Yo te digo, con relación a los planes sociales, más de 20 años que la sociedad no veía eso que era un problema. Nosotros sí lo veíamos. Y todos los días teníamos que luchar con nosotros mismos para seguir diciendo que no era correcto. Hoy no tengo ninguna duda que la sociedad está de acuerdo y siento que hemos sido reivindicados un puñado de personas que hemos tomado esta decisión y que muchos se quebraron en la pelea, pero yo creo que hoy se pueden sentir contentos que eso que parecía imposible se va a lograr y se va a lograr en una Argentina donde la perspectiva a partir de estos cambios que están presentes en la sociedad va a ser absolutamente distinta. ¿Qué fue lo peor que vio en la miseria, en la pobreza de La Matanza? Esa imagen que no se le borra hasta el día de hoy.
Bueno, durante la cuarentena, donde vi a los funcionarios miserables que no tenían nada, que no tenían nada cercano a lo que sufría la gente, con discurso absolutamente increíble, que la gente que lo seguían a ellos y que le creían a ellos lo tomaban. Por ejemplo, decir que los contagios eran solamente de los oligarcas que venían de Europa, y entonces yo en el barrio no tenía ningún oligarca cercano y entonces yo no me iba a contagiar. Absolutamente indefensos para luchar contra eso. Y entonces vos veías las ferias comunitarias llenas de gente, sin barbijo, qué sé yo, toda esa historia por la necesidad salían. Y después otro momento en donde empiezan con toda la cuestión del IFE y de las restricciones para salir, no veían que había mucha gente que ni siquiera tiene documentos en el conurbano que nosotros transitamos, y entonces no podía tener absolutamente ningún plan del Estado. Y en algún momento dijeron, me acuerdo cuando cercan, cuando prácticamente hacen una barrera con militar y qué sé yo, la villa de Quilmes, la villa de Quilmes, como es que siempre lo he nombrado 25.000 veces. 24/7. Sí. Y entonces toman la decisión de decir, bueno, vamos a liberarlo por barrio y que cada uno de los que no puede salir a trabajar, haga la changa en su barrio. No tienen ni idea. Vos para hacer la moneda acá en La Juanita, tenés que ir a Ramos Mejía como lo más cerca, 40 minutos de viaje en colectivo. En el colectivo no podías subir. Ahora, si vos tenías una profesión, colocaba aire acondicionado, reparaba cosas, tenías que ir a Olivo, Vicente López, o San Isidro, o la ciudad de Buenos Aires, no podía ir. Esos no tenían ni idea de cómo se hacía la moneda, el trabajo en el negro y ese trabajo de los monotributos y toda esa historia. Y los hizo perder todo lo que habían construido durante muchos años. Aquel que se había comprado la moladora, la soldadora, los calibres para medir las cosas, la chatita, muchos se iban en la chatita. Ahora la chatita no podía circular porque te paraba la policía. Yo creo que eso muestra que hay funcionarios que no tienen ni idea de lo que es vivir en estos lugares. Hablando de funcionarios que no tienen ni idea, hace unos días me pasó. Yo estaba con un colega y amigo, Santiago Sautel, en la ciudad de La Plata. Estábamos por tomar un café y a unos metros se empezó a acercar una persona y yo dije, yo lo conozco. Punta en blanco, era un modelo italiano el flaco. Era Federico de Achával, intendente de Pilar. El tipo pasó, me miró con un odio. Me imagino. Y me dijo, ¿Presto Felipo? De Achával, le dije yo. Miré a Santiago y le digo, este tipo tiene muertos por desnutrición en su municipio, se murió una chica por desnutrición y toda la familia estaba con desnutrición, después falleció la mamá, creo, de esa nena. Encerró a los trabajadores del hipódromo durante el encierro junto con los caballos. El tipo estaba caminando tan campante y tan modelo. Yo digo, son impunes. Y acá en La Matanza está lo de Espinosa. Que eso lo digo yo, no quiero involucrarlo a usted, pero un mafioso, un tipo que a donde caminás La Matanza te dice tiene problemas de adicciones, de consumo de drogas, lo dicen los mismos vecinos de La Matanza. No hay vecino que no asocie a Espinosa a la droga y a la mafia y al patoterismo, y a un tipo que es millonario como Espinosa. Y la gente a veces en La Matanza le dice, yo sueño con que me pongan el asfalto, me pongan la cloaca o la luz. Yo sueño con que venga el Mesías, que es Espinosa, y mientras haga así, te voy a poner el asfalto. Como que es un deseo cuando es lo básico que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Yo creo que el tema de esa impunidad y esa arrogancia con tipos como Espinosa o como de Achával en Pilar. A mí me parece que la gente está el agobio
que ha tenido la política sobre ellos, que hoy para levantarse tienen que hacer cursos de autoestima. Es como que no le corresponde a ello, que le corresponde al funcionario porque algo hizo por algunos y entonces lo ubican en ese lugar, como si fuera un dios que de pronto... mental. Así es, así es. Y en ese sentido la liberación viene primero por proyectos claros que otro le den. Yo no tendría que decir eso porque me acuerdo en conversaciones que hemos tenido con Lilita, me decía, el tema es que el maltrato fue tan grande y la salida es tan difícil porque el maltrato social es muy parecido al que sufre la mujer. Sí, no está bien el ejemplo. ¿Sí? Y ese mujer, maltrato hace de que vos muchas veces te liberás de una persona y caes en otro parecido. ¿Por qué? Porque para salir de esa persona necesita alguien muy fuerte y ese muy fuerte suele ser otro maltratador. Por lo tanto, tenés que empezar a pensar que para salir de esa situación tenés que presentarle a esa sociedad algo muy fuerte. Y eso es lo que todavía nosotros no logramos construir. Pues ya no depende solamente de una persona, depende de un contexto político. Por eso yo digo, para sacar la matanza de la situación en que estamos necesitamos un espacio político fuerte, unido, que tenga proyecto distinto y que sea acompañado también de un aluvión en el país y en la provincia. La matanza sola no sale. Y hablando de ese aluvión, y ya para ir cerrando y no quitarle más tiempo, Toti, el auge del liberalismo, que viene con todo y con un Javier Milei que está creciendo mucho, ¿qué siente cuando los jóvenes le dicen, Toti, yo lo respeto, lo admiro, amo el trabajo que ha hecho aquí, pero yo soy liberal? Viste que siempre te aclaran, yo soy liberal. Bien, yo le digo, yo soy humanista y el liberalismo es una de las corrientes que vienen del humanismo, por lo tanto me parece importante que tome esto. Y yo he tomado aspectos del liberalismo, no todo, en la economía no sé mucho y no me meto, y creo que he demostrado que lo soy con mi vida. Podés estar cerca, podemos estar cerca. Ahora, lo que no debe hacer Milei es decir cosas y hacer cosas que no lo acercan al liberalismo. Por ejemplo, que los planes sociales lo manejan los intendentes. Bueno, eso es la casta. Más en el conurbano, donde los intendentes están 20 años. Bueno, la propuesta de María Eugenia quiso cambiar eso. Y la otra cuestión, para ganar, no se gana solamente con la televisión, porque en las zonas más pobres no llega la televisión, aunque hay muchos jóvenes que también ven en el Milei como alguien contestatario, pero son los sectores más marginales. Hay que caminar esos lugares para realmente generar empatía con eso. ¿Usted cree que al liberalismo que está surgiendo detrás de la imagen de Javier, le falta calle y barrio? Le falta calle, barrio y le falta estructura nueva. Estructura basado en otras cosas que no sean las de Bussi, para decir algo que está muy a tono con eso. Si entra en esa, entró en la casta. Pierde. Y vos sabés que hay una cosa también que es muy importante. A mí alguna vez me preguntaron, bueno, vos que cuestionaba tanto a la política, ahora que estás en la Cámara de Diputados, ¿qué vas a cambiar? Y yo digo, yo solo nada. Solo no se puede. Ahora, si la sociedad acompaña, sí. Y la sociedad acompaña con los nuevos actores. Debería ser un partido de nuevo, no con los viejos. Claro. Porque si vos vas a los viejos, le pasó a los sectores del campo, metieron, no me acuerdo si 8 o 9 diputados en los partidos, pero no defendieron al sector, porque la política te lleva. Ahora, lo más importante que yo puedo probar, y en ese sentido tiene que ver con esta cuestión del humanismo, es que la política no me ha cambiado a mí. Vos podés venir acá, encontrarme por cualquier lugar, en cualquier barrio, haciendo lo que hago. Nunca me puse corbata en la vida hasta que fui diputado y nunca me lo puse siendo diputado. Hay una anécdota muy buena, porque hoy en día los jóvenes creen que el único sector que lucha contra esa casta política mafiosa, apretadora, corrompida,
es el liberalismo que está en auge. Y no. Hay una anécdota muy buena de usted cuando asume y del Tato Young. Sí. Venía a hacer una investigación a un barrio acá de La Matanza, Nicole, y me dice si tenía algún contacto. Nicole ni colectivo ni colegio, está por allá, de ahí surge, está al lado del Seance y era un barrio planificado por el municipio. Bien. Que sacan de un asentamiento de acá más y arman otros. Y viene a hacer una investigación y me pide si tenía algún contacto, que eso pasa muy seguido con los periodistas. O sea, le pide el contacto para no entrar solo. Para no entrar solo, claro, en ese barrio tan marginal. Así es. Y bueno, yo le doy el teléfono de Sara, él se va, hace la investigación y una vez me cuenta, después que terminó la investigación, dice, bueno, estuvo como 3 días yendo en distintos momentos hacer esa investigación y lo lleva Sara a todos los lugares que él le pedía que lo lleve. Y dice, al final de la nota, cuando ya estaba terminando, dice, como hace todo periodista, dice, me acompañó gentilmente, qué sé yo, y le digo, Sara, nunca me dijiste tu apellido. Y le dice, Flores. Ah, dice, pero ¿y qué tiene que ver con Toti? Es mi papá. Y le dice, pero ¿cómo tu papá y vos vivís acá? Dice, sí, porque cuando estaba de candidato a diputado nos reunió a la familia y nos dijo, quiero ser diputados, pero no se ilusionen nunca de tener un privilegio, seguirán haciendo las mismas personas que antes y todo lo que tienen que ganar lo tienen que ganar con... No voy a meter a nadie en el Estado. No voy a meter a nadie en el Estado y eso sí tengo prueba categórica. Ninguno de mis hijos, de mis parientes, ha trabajado en el Estado. Yo he tenido asesores, como todo el mundo, en diputados, claro. Siempre han sido lo más eficiente que he encontrado. Bueno, ahí la frase de esto viene a colación. Hace días se descubrió que Morales, gobernador de Jujuy, tiene 25 familiares en el Estado. Está mal. Entonces, la grieta no es política, es ética y moral. Así es, la grieta es moral. Toti, quiero agradecerle y gracias por recibirnos en La Juanita. Hablamos un cachito de La Juanita. ¿Cuántas personas viven de La Juanita? ¿Tienen trabajo en La Juanita? Hoy están trabajando alrededor de 120 personas en forma directa que trabajan en taller de costura, que está trabajando para Martina Di Trento, una marca conocida, y para Baililita haciéndole ropa de diseños. Claro, claro. Y trabajan en el call center, que trabajan para varias empresas, alrededor de 70 y pico de personas. Te puedo asegurar, y para mí es un orgullo, está un emprendimiento de armado de cuaderno, el Jardín de Infantes. Ahora los que trabajan en el Potrero Digital, donde uno de los espacios más interesantes... Acaban de cerrar un acuerdo importantísimo, ¿no? Sí. Con empresas, ¿sí? No sé bien con qué empresas, porque a veces no me lo dicen. Sí, justo me complementaron, los chicos estaban contentos porque cerraron un acuerdo con unas empresas para que empiecen a trabajar en conjunto. Sí. Y también se capacitan, y varios de los chicos capacitados acá, varias decenas, trabajan en empresas importantes, o sea, como el salen Centro. De La Juanita ya con una formación, con un oficio, con una formación, y pueden conseguir trabajo en empresas importantísimas. Así es, entre ellas Alcentur, Oracle, empresas de tecnología, ganando, no sé, 100, 120 mil pesos. Y los potreros digitales se replican en otros lugares. No sé si has visto acá que lo quieren llevar a Pilar, vinieron a Morón. La gente nos dona computadora porque saben que es para el trabajo, y los acuerdos que estamos haciendo con estas empresas es capacitarlo para el trabajo. Y nosotros decimos, esos panes dulces ricos. Esos pan dulces. Esta es la idea de integración social, ¿no? La panadería trabaja con la receta de Maru Botana, y nosotros decimos, cuando un pan dulce llega a una casa que paga el valor agregado del packaging, una tirita de Martín Churba, aprendimos que vale 100 pesos más, digamos, ¿no? Que diga Martín Churba. Tal cual. Y tiene una etiqueta que cuenta la historia, cómo llegamos a eso en esa casa de gente pudiente. Están diciendo, estamos comiendo un pan dulce y ayudando a la gente que menos tiene. Pero a la gente del barrio nosotros le vendemos el pan dulce a costo de los insumos.
el mismo, exactamente el mismo, y eso tenemos un cuidado que no sea cosa que sean distintos. Y esa gente cuando lee el pan dulce también dice, lo puedo comer este pan dulce Maru Botana que de otra manera no lo podría comprar por el precio que tiene, porque hay gente del otro lado que compra eso. Y nosotros decimos el pan dulce dejó de ser una mercancía para ser un vehículo de integración social. La Juanita, tecnología, panadería, moda, están involucrados en la moda, jardín de infantes, con música clásica, porque en esta... No, te vi emocionado. La Juanita... Es impresionante lo que creaste, lo que crearon. Sí, porque la libertad, esto es lo que hay, libertad para crear, lo que sea. A alguien se le ocurra algo. Y además que no queda nada, que los chicos salen de acá y pueden entrar a una multinacional a trabajar. Así es. Ahora, en pocos días, creo que el 6 o 7 de junio, 2 chicos que aprendieron en el Potrero Digital están yendo a Washington en un intercambio que hay con Silvia, que es la directora ejecutiva de la cooperativa. Aprenden inglés dictado por profesores de ICANA, esta ONG que es de la Embajada de Estados Unidos, inglés. Tenemos esos socios, digamos, ¿no? Muy importante. Y 2 cosas más que me parecen interesantes decir. Yo tengo el orgullo que durante la cuarentena nosotros no tuvimos, ninguno de la Juanita tuvo que recurrir a un IFE, por ejemplo, porque todos trabajaron. Los emprendimientos que se necesitaban, lo presencial, con todo el protocolo para que no se enfermen, no se contagien, y la mayoría que había aprendido toda esta cuestión de lo digital pudieron trabajar desde su casa. Y el otro gran orgullo es esta cuestión de meternos en lugares increíbles, qué sé yo, el mundo del diseño, parece para los grandes que están en Barrio Norte. Nosotros podemos decir que acá también, y esto lo ha descubierto Churba, Lilita, y las chicas trabajan en el taller de costura que diseñan. Y a mí alguna vez que me invitaron a un evento en París, Churba me dice, decile que te llevan a la calle Montaña. Yo decía, bueno, está, allá pregúntese, Montaña, para que no es un centro turístico. Y Churba me había dicho que vaya a la noche. Cuando llegué a esa calle donde estaban todos los escaparates de las marcas, qué sé yo, ahí entendí París, la ciudad luz. Si no hubiera tenido esa relación, yo hubiera ido a cualquier otro lado a ver el Arco del Triunfo, todo lo que era el circuito turístico, y nunca hubiera visto esa maravilla que es. Y eso te da también la integración social. Toti, para finalizar, ¿se puede cambiar toda esta mierda? No hay ninguna duda. Nosotros lo hicimos, poquitos. Muchísimas gracias. Pero lo hicimos. El señor Toti y la Juanita y toda esta maravilla del mundo que está acá en La Matanza y que le están dando pelea todos los días. A veces cuando vos decís, hoy no tengo ganas de levantarme, bueno, ellos están acá dándole pelea a toda la magia política, a la corrupción y a las desigualdades. Nada más, hace falta algo más.